Y si te dijera que lo más importante en un dibujo no son ni los detalles, ni las texturas, ni el buen manejo de las luces y las sombras, normalmente cuando somos principiantes o cuando estamos planeando algún dibujo, nos adelantamos en el tiempo y empezamos a pensar en cómo vamos a detallar ese ojo, en cómo vamos a añadir brillos a sus labios, en cómo vamos a terminar de sombrear ese rostro, ese cabello, etc. Sin embargo, hay elementos mucho más importantes que son básicamente el alma de cualquier dibujo, inclusive de cualquier pintura que estemos realizando. Ojo, no estoy diciendo que todos estos elementos no sean importantes. Cada elemento en cualquier obra artística es importante. Todo tiene un porqué, todo tiene un lugar en la obra entera. Sin embargo, hay algo fundamental que normalmente pasamos por alto, ya sea por flojera, por desconocimiento o por querer simplemente improvisar. Estoy hablando de la estructura del dibujo. La estructura de un dibujo son esos primeros trazos que hacemos cuando estamos empezando un dibujo o una pintura. De hecho, una pintura no se sostiene sin un buen dibujo. Inclusive hay pintores que vemos que empiezan a pintar directamente sobre su lienzo. Sin embargo, a pesar de que están pintando directamente, en realidad el proceso por el que están pasando es un proceso de construcción a partir de un buen conocimiento del dibujo. Todos estos primeros trazos que hacemos, en dónde ponemos las líneas, las proporciones, cómo los medimos, cómo vamos organizando cada uno de los elementos que estamos poniendo sobre nuestro lienzo, son la estructura y lo más importante de cualquier dibujo. Seguramente cuando has empezado alguna obra has pensado, bueno, no me convence tanto como se ve ahorita, pero seguramente cuando vaya avanzando va a ir agarrando forma, se va a ir viendo mejor. Eso no va a pasar. Si tú desde el principio no tienes bien fundamentado y la seguridad de que lo que estás haciendo está bien hecho, seguramente al final va a seguir sin estar bien hecho. Por lo tanto, a grandes rasgos, ¿qué constituye esta primera estructura de cualquier obra? Muy bien, para tener bien hecha una buena estructura de cualquier dibujo o pintura, tenemos que tener en cuenta las proporciones, la perspectiva, tener un buen conocimiento del encaje, la línea de acción, inclusive dependiendo del artista llega a influir el hecho de que trabaje más con líneas que con curvas. ¿Por qué? El construir a base de líneas, inclusive formas que posteriormente van a ser redondeadas, ovaladas, circulares, etcétera, hacen una gran diferencia. Si nosotros empezamos a construir nuestros dibujos desde el inicio con líneas curvas, probablemente vamos a tener un grave error de proporción conforme vayamos avanzando en nuestro dibujo. ¿Por qué? Porque las líneas curvas lo que van a hacer es que nos van a hacer perder la noción de la proporción y de la organización de todos los elementos. En cambio, las líneas nos proporcionan una visión general, sin entrar tanto en detalle, pero manteniendo lo mejor organizadas todas estas formas que posteriormente van a ser formas orgánicas regularmente. Por ejemplo, en este dibujo que estoy haciendo, a pesar de que en un inicio no tenía muy claro lo que quería y estuve improvisando un poco con los elementos que iba a agregar, en todo momento estuve revisando que todo tuviera una buena construcción, que se entendiera bien, que a pesar de que es un dibujo con muchos elementos dinámicos, no se viera todo saturado, no se viera revuelto, que se entendiera y que se viera de una manera limpia, que se viera clara, que visualmente todos los elementos tuvieran su lugar, tanto individualmente para después que todo funcionara en un conjunto. Más allá de dibujar un buen plumaje, más allá de dibujar unos buenos ojos, unas buenas texturas, luces, sombras, etcétera, lo primordial es que el dibujo funcione desde el inicio. Inclusive en un principio yo sabía que quería algo dinámico, pero hay muchísimas formas de hacer algo dinámico. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer en esta ocasión? Pues en esta ocasión le añadí dinamismo extendiendo sus alas, pero además jugando con la posición de su cabeza, de manera que la dirección de su cuerpo van hacia un lado mientras que la cabeza va hacia otro. Esto nos ayuda a añadir ritmo a la composición. Si a esto le añadimos movimiento en sus patas para que no se vea rígido, para que se vea en movimiento, en acción, terminamos teniendo un dibujo lo suficientemente dinámico. Si a esto posteriormente le añadimos elementos como por ejemplo las cuerdas, hay que tener mucho cuidado con esto, ya que las cuerdas podrían revolverse con todos los demás elementos que estamos viendo en el ave. Así que las cuerdas también tienen que estar con esta dinámica de acción
pero manteniendo cierta limpieza y también añadiendo algunos pequeños detalles donde las cuerdas están desplegándose en el aire por la propia acción del ave. Sin embargo, también hay un par de puntos donde las cuerdas todavía están un poco apretadas al cuerpo del ave. Esto nos ayuda a crear ritmos. En algunos puntos vamos a ver ritmos dinámicos, en otros un poco más pasivos, pero todos complementando una sola idea. Y bueno, conceptualmente, en contraste, pues tenemos un ave que nos transmite belleza, que nos transmite libertad, pero por otro lado tenemos elementos que van en contraste con eso que nos transmite un pájaro por naturaleza, añadiéndole elementos que le dan una narrativa y que si bien yo le puedo dar un significado, cada persona le podría dar un significado distinto. Y eso es lo bonito del arte en general. Y por supuesto, estos pequeños ornamentos o extras que le añadimos al dibujo son los que terminan de darle un contexto más completo, como por ejemplo el ornamento que se ve alrededor de su cabeza, inclusive el cómo ponemos el ala más alejada, ya sea con mucho contraste o con poco. Hay algo que se llama perspectiva atmosférica. En este caso, el ala más alejada tiene perspectiva atmosférica, creando la ilusión de estar ligeramente más atrás de nuestro plano principal, pero estando todavía presente. Esto nos ayuda a darle limpieza al diseño sin omitir elementos importantes, por supuesto. En el caso de las flechas, por ejemplo, vemos que de las heridas sale fluido. Esto bien pudimos haberlo omitido. Sin embargo, lo añadí para que estuviera presente, pero de una manera muy sutil, de pronto casi imperceptible, pero que le añade más contexto al diseño sin ser demasiado gráfico y manteniendo, a mi parecer, cierta belleza en el diseño en general. Y bueno, después de tener en cuenta todo esto, entonces sí, pasamos al trabajo de sombras, al trabajo de texturas, el hacer bien el plumaje, las texturas del cuerpo, el brillo de los ojos, el que todos los elementos, inclusive el detalle que tenemos en el pico esté presente, el hecho de que sea un pico detallado, pero sin crear confusión, siempre manteniendo claridad y limpieza. De hecho, creo que eso es lo más difícil en cualquier obra, mantener claridad y limpieza, añadiendo todos los elementos que nosotros queremos añadir, pero manteniendo armonía en todo momento. Inclusive las cuerdas complementan cada lugar en el que están ubicadas. Por ejemplo, las cuerdas que están en el pecho siguen un movimiento en diagonal, en dirección hacia el movimiento del ave. Sin embargo, vemos que las alas se mueven más hacia arriba. Por lo tanto, las cuerdas que están ubicadas encima del ala se mueven en este caso en vertical, pero siempre manteniendo un flujo que nos da la sensación de que realmente el ave se está liberando. En el detalle de la cuerda que está cerca de la cola, también vemos cómo hay una ligera ondulación. Esto basta para que se rompa con el ritmo de las cuerdas y nos dé un elemento extra y que no luzca todo de la misma manera. Son estos pequeños elementos los que hacen la diferencia. Y bueno, después de tener todos estos elementos en cuenta, podemos pasar entonces sí a los elementos como la luz y la sombra, las texturas, que tenga un buen plumaje, que tenga una buena textura su cuerpo, que las patitas también estén bien detalladas, etcétera, 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 las cuerdas, el detalle de sus ojos, de su pico. Pero antes de todo esto, tiene que haber un análisis previo de todos los demás elementos que van a construir tu obra. Y bueno, si quieres que en próximos videos te hable a detalle de todos estos elementos que construyen una buena estructura, déjamelo en los comentarios. Espero que este video te haya ayudado. Si quieres ver algo en particular, si tienes alguna duda, por favor déjamelo en los comentarios. Yo estaré encantado de hacer videos con base en lo que ustedes me vayan diciendo también, lo que les sirva, lo que les guste, etcétera. Así que los voy a estar leyendo. Y bueno, recuerda que también me puedes seguir en mi Instagram y nos vemos pronto en el estudio. Chao.